Todos muy buenas noches, que el Señor les bendiga. No los escuché, que el Señor les bendiga. Amén, gloria al Señor. Vamos a meditar por unos minutos en la palabra del Señor y mire qué tiempo más maravilloso el que hemos tenido. Dice el Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste, dice una versión, la alabanza. Y qué bonito es ver a nuestros niños alabar al Señor. Le voy a invitar que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, por favor, versículo 13. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13, ahí está basado nuestro lema, ¿verdad? Esta campaña de escuela dominical, el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13, y si usted lo tiene, me regala un fuerte amén. Y lo leemos tal como está escrito y la palabra dice así. Y les dijo, escrito, ¿qué dice? Está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, permítenos esta noche poder atesorar, Señor, este consejo, poder ser amonestados, pero también ser consolados. Permítanos esta noche, Señor, poder salir de este lugar con una actitud diferente, Señor, en nuestros corazones. Con una actitud genuina, Señor, de amor hacia ti. Una actitud genuina, Señor, de adoración verdadera, Señor, a ti. Permítenos, Señor, poder practicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo que hemos leído en el Evangelio de Mateo también converge en lo que es el Evangelio de Lucas y el Evangelio también de Marcos. Pero yo quiero también que esta noche vayamos a lo que es el Evangelio de Marcos y vamos a estar leyendo este mismo pasaje, pero en Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante. El versículo, como le repito, converge con tres sucesos o tres partes de la palabra muy diferentes, ¿verdad? Mateo, que lo acabamos de leer, Marcos capítulo 11 del versículo 12 en adelante, donde va a encontrar una historia acerca de un árbol frutal muy conocido dentro de la Biblia, que es la higuera. Y también lo que Jesús menciona en lo que acabamos de leer converge con lo que es en el capítulo 55, si no me equivoco, de Isaías. Entonces, esta parte de mi casa de oración será llamada, se encuentra en Isaías, en Mateo, en Lucas y en Marcos. Y este versículo quiere abarcar también tres áreas dentro de lo que es la vida cristiana o la vida ministerial. Quiere abarcar lo que es el área grupal de creyentes, quiere abarcar lo que es el área física también, hablando de un templo, y quiere abarcar también lo que es el área sobre todo personal de nosotros como templo y morada. ¿Adivine de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros somos llamados templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos llamados también una iglesia. Entonces, si estas tres partes, ¿verdad?, de la palabra, tanto en Isaías, en Mateo, en Marcos, en Lucas, que dicen lo mismo, habla de tres áreas que podrían ser distantes, se basa en una sola área, que es el área personal de nosotros. Cuando el Señor Jesús quiere decir que la casa será llamada casa de oración, no solo se está refiriendo a que esta casa en la que hoy estamos congregados y estamos aquí para alabar al Señor y lo hemos alabado y adorado, se convierte en una casa de oración, sino que también habla de que usted y yo, y lo voy a repetir bastante porque quiero que lo entienda, de que usted y yo somos una casa del Señor. Repito, la palabra dice somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué yo quiero trasladarlo al Evangelio de Marcos? Porque si usted recuerda, dentro de los evangelios las historias se complementan.
Entonces, en el Evangelio de Marcos me da un complemento que hace mucho mejor para poder entender esta palabra de Jesús, para poder identificar a quién le dice Jesús estas palabras, para poder identificar por qué Jesús les estaba diciendo estas palabras a este grupo de personas que se encontraba ahí. El capítulo 11 de Marcos empieza de una manera muy especial. Del capítulo 11 en adelante, dentro del Evangelio de Marcos, vamos a encontrar lo que es el ministerio de Jesús en Jerusalén. ¿Y por qué es tan importante el ministerio de Jesús dentro de Jerusalén en esta parte del Evangelio? Porque esta fue el último tramo de Jesús dentro de la vida terrenal que él llevó. De hecho, el capítulo 11 empieza hablando acerca de la entrada triunfal. ¿Se recuerdan? Que dice que todos lo recibieron con palmas. Él anteriormente, ¿verdad?, mandó a traer a algunos de sus discípulos un pollino junto con su mamá, ¿verdad?, con la asna, porque los evangelios se complementan y dice que la asna guiaba al pollino, o sea, quiere dar a entender que sin la asna el pollino quizás no se hubiera movido, ¿verdad? Y entra el Señor Jesús, como lo había predicho Zacarías, no en un caballo, no en un carro de guerra, sino que entra en una posición de un rey diferente y entra montado en un pollino, en un símbolo de humildad, en un símbolo, por decirlo así, de bajeza a lo que él era. Recordemos que el Señor Jesucristo es el soberano de todo. Allá en el Génesis habla de que él estuvo presente en la creación, porque él es Dios. Pero viene y en esa entrada triunfal que toda la gente esperaría, quizás que entrara en un carro de guerra o entrara en un caballo, ¿verdad? Como el rey soberano que es, entra en un pollino, reflejando la humildad, la sencillez que él nos ha dado a conocer a nosotros. Entonces el capítulo 11 de Marcos inicia así, con la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús montado en un pollino. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque luego de esa entrada donde le grita a la gente, ¿verdad? Hosana, Hosana, más adelante esa misma gente también va a gritar a viva voz, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque no cumplió sus expectativas terrenales. Pero eso sucede un domingo. El día lunes dice que Jesús hace lo que muchos esperaban y es ir al templo. Pero curiosamente, mientras va camino al templo, empieza a suceder esta historia que converge muy bien con lo que vamos a tratar rápidamente en unos minutos. Miren lo que dice el versículo 12 de Marcos. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada encontró, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora es interesante porque Marcos nos muestra la historia primero de la higuera infértil, la higuera que parecía fértil pero en realidad es infértil. ¿Cómo converge la historia de la higuera con esta palabra de Jesús donde él dice lo que el profeta Isaías hace muchos años atrás también había dicho al pueblo de Israel? Escrito está: mi casa será llamada casa de oración. Fácil. Cuando Jesús entró al templo, se dio cuenta que en el atrio, el área donde estaba dispuesto que los gentiles llegaran y adoraran, porque recordemos que los gentiles eran mal vistos, ¿verdad? Pero se les permitía que en el atrio pudieran adorar. Estaba llena de mercaderes, estaba llena de gente que llegaba a hacer negocio, gente que se supone que entraba a adorar al templo,
pero ponía sus mesas, ponía sus stands, ¿verdad? Para usar un poco el inglés, ponía sus locales y vendían animales para el sacrificio, pero a precios inexplicables, porque ellos estaban con la visión de hacer un negocio. Recordemos que para esta fiesta, ¿verdad?, en la que Jesús se encontraba, llegaba mucho extranjero que quería llegar al templo a adorar. Entonces los cambistas, digámoslo así, personas que seguían la religión judía de aquel tiempo, se aprovechaban y subían las tasas de interés, subían las tasas de cambio para que pudieran vender las cosas a un precio inexplicable. Se encargaban de hacer negocios. Entonces, cuando Jesús entra, se da cuenta que la casa que estaba destinada para adorar al Señor se había convertido en un lugar de negocio, en un lugar de extorsión, en un lugar donde la gente ya no llegaba a adorar, sino que mucha gente servía de estorbo para aquel que quería adorar. Esta palabra es muy fuerte, escuche, la gente servía de estorbo para aquellos que de verdad querían llegar a adorar. Entonces, físicamente, materialmente, hablando de ese templo, el templo lo habían convertido en un lugar de negocio y se había perdido la visión. Pero las palabras de Jesús iban más profundo. No es casualidad que Jesús se haya encontrado con una higuera en un tiempo en el que no tenía que dar fruto, pero una higuera que era frondosa, llena de hojas. Si usted le pregunta a cualquier agricultor, se va a dar cuenta que cuando un árbol se llena de hojas, a la par de las hojas hay flor, y eso hace ver que el árbol va a dar fruto. Pero Jesús se topa con una higuera que estaba frondosa, verde, de hojas verdes, llena de hojas verdes, pero no tenía ninguna señal de fruto. Entonces la higuera estaba simbolizando lo que en aquel momento simbolizaba el templo. Se cree que en el tiempo de Jesús el templo era un templazo, ¿verdad? Era un lugar que lo habían adornado de una manera lujosa. Se cree que el templo en ese tiempo impresionaba a cualquiera que lo veía. Tenía mucho lujo. Entonces la gente quedaba sin palabras al pararse enfrente de ese templo. Podría ser que el templo reflejara una religión frondosa, pero en realidad era una religión infértil. No producía verdaderos adoradores, no producía verdadera gente de cambio, no producía verdadera gente que estuviera con la mirada puesta en el Salvador. Entonces, cuando Jesús previamente a esto ve la higuera, les estaba dando una enseñanza a los discípulos. Y cuando Jesús más adelante dice, mi casa será llamada casa de oración, se estaba refiriendo no solo al templo físico, sino que, como lo dije antes, se estaba refiriendo al templo personal que cada uno de ustedes y yo tenemos. Primera pregunta de la noche. Este día, ¿cómo usted cuidó ese templo personal que tiene? ¿Qué hizo en la mañana? ¿Qué hizo en la tarde? ¿Cómo se alimentó? ¿Cómo lo alimentó al templo? ¿Cómo lo cuidó? ¿Cómo lo cuidó la noche anterior? ¿Se desveló? ¿Se acostó temprano? ¿Durmió las 8 horas? Esa es parte del cuidado del cuerpo. Entonces Jesús estaba yendo a un lugar todavía más profundo que lo físico. Estaba yendo a la profundidad espiritual. Y aquí va la segunda pregunta que puede sonar pesada, pero ¿cómo está cuidando espiritualmente usted su templo? Su templo estará siendo llamado casa de oración, o estará siendo llamado, y perdone con todo el respeto y el amor que yo le tengo, estará siendo llamado cueva. Y ya no voy a continuar, usted termine la frase. Primeramente Jesús, en el versículo 12, versículo 13, perdón, cuando vio la higuera, dice que vio que tenía hojas. Y más abajo dice que entró y vio a los cambistas, vio mercaderes extorsionando al pueblo.
Entonces, primeramente, él estaba viendo que para ser una verdadera casa de oración, nosotros necesitamos dejar de ser higueras con hojas. Escuche esto. Necesitamos dejar de ser higueras, repita conmigo, con hojas solamente. Necesitamos ser higueras que a la par de las hojas tengan señal de que vamos a producir fruto. Y lo voy a traducir y contextualizar. Necesitamos dejar de tener una adoración emocional. Escuche esto. La higuera con hojas significa adoración emocional. Adoración emocional. Todos estos religiosos, todos estos sacerdotes, todos estos que estaban haciendo negocio, vivían de una adoración emocional. Los sacerdotes, sobre todo, se paseaban en el pueblo con sus trajes, dando connotaciones de estar cerca de Dios, cuando su corazón en verdad estaba totalmente lejos de Dios. Recordamos la historia, ¿verdad?, de aquel gran fariseo que dice que se jactaba de que ayunaba, se jactaba de que pasaba en el templo, se jactaba de que venía a orar, se jactaba de que pasaba toda la semana en prédicas. Y se jactaba diciendo, como yo hago esto, humillando a aquel pobre publicano que era despreciado por la sociedad, pero que su oración llegaba al cielo. ¿Qué decía el publicano, amado hermano? Sé propicio de mí, que soy pecador. El publicano era una higuera diferente. Entonces Jesús viene y dice, mi casa será llamada casa de oración, porque quería decir como primer punto que él no estaba viendo la adoración emocional. ¿Y qué es una adoración emocional? Mire lo que dice aquí, es una adoración sin frutos. La nación de Israel parecía fructífera en todo sentido, pero espiritualmente estaba en decadencia. Espiritualmente no sabían a dónde ir. Espiritualmente estaban siguiendo a Jesús muchas veces por comida material, no por comida espiritual. La adoración emocional nos hace seguir a Jesús por comida material. Cuando necesitamos, ayunamos. Cuando necesitamos algo material, venimos acá. Cuando necesitamos algo material, servimos con pasión. Porque la adoración emocional es aquella que se refleja en llanto muchas veces, pero no en frutos. No en frutos. Se refleja en estar arrodillado, pero no en el amor al prójimo, pero no en el amor a mi hermano que tengo a la par, pero no en controlar mi lengua. Y perdone que quizás el domingo vine a decir lo mismo, pero el Señor me conectó todo. Porque ser casa de oración como Jesús lo quiere es tener adoración verdadera. La adoración emocional también da frutos. Y voy a ir un poco rápido. Marcos 10:15 dice lo siguiente, mire, dice que él vino a Jerusalén, entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban y volcó las mesas. ¿Por qué? Porque eran extorsionadores. Estos llegaban ahí no a adorar al Señor, llegaban a hacer negocio. Por lo tanto, su adoración emocional y la mía también va a dar frutos. Vamos a tener frutos de la adoración emocional. Y uno de los primeros frutos que nosotros podemos tener es un falso acercamiento a Dios. La adoración emocional me acerca falsamente a Dios. Yo creo que estoy cerca de Dios, pero en realidad es falso. ¿Y cómo se lo puedo comprobar? Mire lo que dice Jeremías 6:20. Busque lo que dice Jeremías 6:20. Jeremías 6:20 dice lo siguiente: ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables,
ni vuestros sacrificios me agradan. Jeremías le estaba hablando por parte de Dios al pueblo de Israel en ese momento, porque el pueblo mandaba a una ciudad que era conocida por crear los mejores inciensos, los mejores olores, ¿verdad? Era una ciudad que vendía los mejores olores, pero ¿sabe cuál era el problema? Vendía los mejores olores para cualquier ídolo. Y el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba tan perdido que mandaba a traer los olores más caros, el incienso más caro para dedicarlos en los holocaustos, pensando que con eso agradaban al Señor. Y el Señor les dice, ¿de qué sirve que gasten tanto si están secos? ¿De qué sirve que manden a comprar el incienso más caro si sus holocaustos, en pocas palabras, no sirven? ¿De qué sirve que usted pase aquí toda una vida en la iglesia, pero no hay fruto, pero no hay cambio? ¿Sabe de qué me di cuenta yo hace algunos años? Que yo me puedo afanar sirviendo. Y no quiero ofenderlo, es algo que yo viví. Yo puedo desvelarme sirviendo en la obra del Señor, pero de nada me sirve si dentro de mí no están haciendo un fruto. Si dentro de mí no están haciendo el verdadero amor por la intimidad con Dios. Si dentro de mí no están haciendo el verdadero amor por la palabra. No están haciendo el verdadero amor por orar no por algo material, sino por adorar y bendecir el nombre de Dios. ¿De qué me sirve a mí venir con las mejores ropas si soy una higuera sin fruto? Soy una higuera que está viviendo como una cueva de ladrones, extorsionando a mi hermano, extorsionando la espiritualidad de la iglesia, adulterando el mensaje soberano de Dios. ¿Sabe usted que mi actitud adultera el mensaje de Cristo? Hay una estadística que dice que la mejor manera de evangelizar es cuando usted da fruto. La mejor manera en la que usted alcanza a su familia es cuando ellos ven frutos en usted. Por muchas palabras bonitas que usted pueda tener, pero si no hay fruto, es como esa higuera frondosa que no le pudo brindar alimento al Salvador. No le brindó comida. Solo aparentaba tener una adoración. Y esa es la adoración emocional. Segundo fruto de la adoración emocional, falso amor al prójimo. Rapidito, Ananías y Zafira dice que se emocionaron cuando vieron que aquel otro hombre llamado Bernabé vendió su casa, ¿verdad? Su terreno, y lo dio para que repartieran. Y dijeron ellos, bueno, nosotros también vamos a vender para que nos elogien y vean que también somos buenos. Pero la palabra es contundente y dice que al Espíritu Santo, o sea, a Dios mismo, no se le puede mentir. No le puedo mentir. Y cuando soy una higuera sin fruto, hay poco amor al prójimo. Hago las cosas para ser visto, pero no para agradar verdaderamente al Señor y porque ha nacido en mi corazón. Se desarrolla una falsa compasión. El ejemplo del buen samaritano. ¿Quién fue el que ayudó a aquel hombre que estaba tirado, golpeado? No fue ni el sacerdote, no fue nadie de los que esperábamos que ayudara. Fue el que menos pensamos el que ayudó. El que menos pensamos era una higuera con fruto. Pero la adoración emocional produce eso. Un falso amor al prójimo, un falso desarrollo de la compasión. Compartimos no porque nazca, sino que siempre viendo el hecho de quién me va a elogiar por lo que hago. La adoración emocional me lleva a un falso, y esta es la más importante de todas, a un falso, repita conmigo, falso avivamiento. Escuche esto, a un falso avivamiento.
Se levantan hablando lenguas atrás y no tengo nada contra eso. Aquí adelante, ahí en el segundo nivel. Pero cuando es adoración emocional, los que verdaderamente son parte de un remanente que es una higuera con fruto, se dan cuenta que simplemente es palabrería, como lo dice la palabra, sin amor. Dice la palabra, podemos hablar en lenguas, pero si no hay amor, no es nada. Y no está hablando del amor de un abrazo, está hablando del amor ágape. El amor ágape que Jesús practicaba, aquel amor que lo llevaba a tocar al leproso, aunque la gente dijera, este ya se hizo inmundo, porque tocó al leproso. Pero ¿saben esa historia que me impacta? Que él toca al leproso porque sabía que el leproso no tenía solo necesidad de que él dijera sé sano, tenía necesidad, de sentir un abrazo, de sentir un toque. ¿Cuánto tiempo ese leproso había pasado sin una caricia? ¿Cuánto tiempo el hermano que se ha caído ha pasado sin un Dios te ama? Porque hay una falsa adoración, porque hay un falso avivamiento. Porque hablamos desde aquí de que el Espíritu Santo me usa, pero no puedo ir donde aquel que está caído y decirle como al leproso, aquí está Jesús y Él te sigue esperando. El falso avivamiento se nota. Y cuando yo empiezo a criticar, empiezo a hablar, empiezo a murmurar, no es avivamiento. Hay adoración emocional. Adoración que solo necesita ser vista, pero que no nace de adentro, porque el Señor Jesús no está adentro. No está adentro. Y el Señor Jesús se dio cuenta que en el templo había todo, menos su presencia. Mire qué terrible esto. Qué bonito es que el templo tenga todo, pero lo que menos tenga sea su presencia. Eso es un falso avivamiento. Pero Jesús quería ir más allá, y cuando ve que la higuera solo tiene hojas y la maldice porque no iba a dar frutos, porque es seguro, la higuera no iba a dar frutos. Y mire lo que dice volviendo a Marcos. Dijo, nunca jamás coma nadie. La maldijo. Nunca jamás coma nadie, porque sabía que no iba a dar frutos. Y una higuera sin frutos significa también una adoración estéril. ¿Qué significará la palabra estéril, amado hermano? ¿Qué significa esterilidad? Muchas veces la asociamos solo con dentro de la relación de pareja, cuando ya sea el esposo sea el que no puede concebir, ¿verdad? O la esposa no puede quedar embarazada. La asociamos solamente con eso, pero esterilidad se puede usar más ampliamente. Usted puede tener esterilidad en su familia, puede tener esterilidad en sus finanzas, puede tener esterilidad en una situación cualquiera, puede tener esterilidad incluso hasta en el área ministerial. Entonces, una higuera sin frutos es una adoración estéril, una adoración que no pasa de aquí, o quizás ni llega al cielo falso, no llega al trono de gracia, no sube, se queda aquí, encajonada, no pasa de aquí, no pasa de llantos, y cuando salimos de los llantos de aquí, afuera ya no hay nada, hay esterilidad. El domingo que hablábamos de Elías, la tierra se había vuelto estéril. ¿Por qué? Porque había una adoración falsa. Porque algo que quizás se me escapó ese domingo decir es que ellos adoraban a Dios y adoraban a Baal. Entonces la tierra, el Señor la hizo estéril. Por lo tanto, las familias se volvieron estériles. La alimentación escaseó. No había fertilidad, y la higuera sin frutos es adoración estéril. Y una adoración estéril, ¿sabe? Empieza a desarrollarse cuando confiamos en nuestras fuerzas, cuando hay una autodependencia de nosotros,
cuando dependemos del yo, cuando dependemos del trabajo, cuando dependemos de la inteligencia, cuando dependemos de mis fuerzas. Claro, venimos a la iglesia, adoramos, alabamos, pero no estamos dependiendo de la voluntad de Dios. Y ahí empieza a producirse una adoración estéril. Estamos, como dice el pastor muchas veces acá, dependiendo de los grandes planes, de los grandes proyectos, de las grandes campañas que se nos vienen, pero no de estar postrados en adoración preguntándole al Señor, ¿es tu voluntad? ¿Me escucha esto? Es tu voluntad. El mismo Jesús dijo, hágase tu voluntad. El mismo Jesús dijo, hágase tu voluntad. Pero vengo yo y yo no le digo eso. Yo le digo, Señor, haz mi voluntad. Porque empiezo a depender de mí. Incluso en el área ministerial empiezo a depender de mí. Empiezo a depender de lo que leo, de lo que estudio, de lo que sé, de los años. Y dejo de depender de estar aquí. Dejo de depender de estar en la casa una madrugada llorando y diciéndole, Señor, sé propicio de mí. ¿Sabe qué es esto, hermano, que está aquí? Este lugar, ¿sabe qué es? Más allá de una iglesia, es un hospital. Este es un hospital, es que aquí no hay nadie sano. Simplemente somos algunos que estamos medio sanos, queriendo ayudar por la misericordia de Dios al que viene en camilla como venimos todos. Esto es un hospital, sigue siendo un hospital. Usted va al hospital y no va a hallar a nadie sano. De hecho, si usted ha estado ingresado alguna vez en su vida, se va a dar cuenta que si hay alguien medio sano, es el que le ayuda a pararse a usted para ir al baño. Y la iglesia sigue siendo un hospital de personas que convergen, que conviven y que van tratando de madurar a través de la palabra, a través del amor genuino, como la iglesia en Hechos, que empezó a practicar una adoración verdadera y empezaron a unirse, empezaron a tomar a todo aquel que venía como verdaderamente uno hermano, como verdaderamente alguien parte del cuerpo de Cristo. Y la adoración estéril nos lleva a algo grave y es olvidarnos de la palabra. Olvidarnos de la palabra. Y aquí hago una cronología rápida. Josué en el capítulo 24 le dice a Israel, si bien les parece, decidan a quién sirvan hoy, a quién sirven hoy. Y él les pone las opciones, ¿verdad? O a Dios o a los dioses. Bonita oferta, ¿verdad? Les está ofreciendo uno y muchos. Gran oferta. Decidan, les dijo, o sirven uno o sirven muchos. Porque en aquel tiempo no eran dos ni tres, eran un montón de dioses. Pero Josué les dice, pero yo y mi casa serviremos a ese uno. Y ese uno es único. Ese uno es todo. Lastimosamente el pueblo dice, no, que no nos vaya a pasar que lo dejemos. ¿Sabe qué había ahí? Adoración emocional y estéril. Porque más adelante en Jueces aparece el ángel de Jehová, que es el mismo Jesús, diciéndoles, olvidaron el pacto. Olvidaron que me iban a seguir. Y más adelante dice en el versículo 10 del capítulo 2, que toda la generación dejó de conocer a Dios. Se olvidaron de la palabra. Por eso qué importante lo que acabamos de ver en Salacuna. Usted podría pensar que el niño no entiende, pero el salmista lo dijo. Desde el vientre hay una comunicación con el niño no nacido.
¿Por qué la Biblia habla en contra del aborto? Porque desde el momento de gestación hay vida y hay relación con Dios. Desde el momento de gestación usted y yo tuvimos una relación con Dios. Imagínese, desde que estaba en el vientre de su mamá, porque cada uno aquí ha estado en el vientre de una madre, y Dios ahí con usted. Y el salmista escribe: mi embrión vieron tus ojos. Porque había una relación, porque allí había una adoración fértil, había una adoración genuina, había una comunicación donde se puede cumplir que era ese embrión una casa de oración. Pero la palabra se olvida y la adoración se vuelve estéril, infértil, ya no produce, ya no hay crecimiento. Y usted vive agobiado, empieza a tener deseos de gratificación inmediata. De repente llega la inmoralidad sexual, llega la inmoralidad con los vicios, llega el poco respeto, si usted es casado o casada, a esa unión que usted hizo en un altar. Pero lo entiendo, no es culpa suya, es culpa de la adoración estéril, es culpa de haber olvidado la palabra, es culpa de haber dejado que las pequeñas zorras entraran, es culpa de haber descuidado esa mirada puesta en Cristo. Pero hoy, si aquel que está aquí o aquella que está acá se siente estéril, el Señor puede hacer fértil de nuevo esa tierra. El Señor puede hacer fértil de nuevo ese corazón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús aquí no estaba condenando a nadie. Les estaba haciendo entender que así como Él sacó a los cambistas del templo, nosotros podríamos sacar todas aquellas cosas que nos han dado una adoración emocional y estéril. Ahora, ¿qué significa, para terminar, mi casa será llamada casa de oración? Simple, si usted me ha seguido el paso, significa una adoración auténtica. ¿A cuánto le gusta tener cosas que sean originales? No la segunda, la tercera imitación, la primera. ¿A cuántos le gusta comprar una buena loción, pero que sea la primera? No le importa haber dado $80, porque cuando usted pase por Iglesia de Damasco, desde afuera van a sentir: ahí viene el hermano tal con el aroma que trae, porque anda una loción original. Pues se lo voy a traducir. Jesús le estaba diciendo: necesito una adoración original. No que sea la segunda, no que sea la tercera, no que sea la cuarta copia, sino que sea la primera. La adoración que se produce porque yo soy el primero. La adoración que se produce porque no hay otra prioridad, porque la única prioridad soy yo. Porque la única prioridad soy yo. Esa es la adoración original, auténtica. Y la adoración auténtica proviene de una fe genuina. Escuche esto: usted no va a poder adorar genuinamente si no tiene una fe auténtica, una fe genuina, una fe original, una fe que no se basa en el hermano de la par, sino una fe de haber conocido realmente a Jesucristo. Una fe de haber conocido realmente al que vino a morir en una cruz, derramó su sangre, sufrió tanto por usted, pero a través de eso le dijo: te amo y te vine a salvar y a reconciliar con lo que quiero. La adoración genuina nace de una fe auténtica. Y la fe auténtica, también la palabra la ejemplifica. El día martes la hermana Jenny puso un ejemplo tan maravilloso que, mire, por eso es bueno venir y dispuestos a escuchar siempre la palabra, porque si a usted le toca compartir en cualquier momento, el Señor le va a hablar con la palabra de quien sea, porque la palabra es palabra.
Y el día martes la hermana Jenny menciona un ejemplo que me complementó la última parte que yo no le hallaba al crucigrama, ¿verdad? Como el pastor a veces me comenta, a mí me cuesta también hacer bosquejos y yo no lograba complementar, y la hermana Jenny pone este ejemplo de una fe auténtica, y es el ejemplo de Esteban. Esteban fue uno de aquellos diáconos que la iglesia primitiva eligió para que pudieran servir, administrar los alimentos a las viudas, como el ministerio de labor social, ¿verdad? Digamos que Esteban es como los que están en labor social, porque administraban los alimentos, administraban la ayuda a las viudas. Pero dice que no solo los eligieron, sino que tenían que estar llenos del Espíritu. O sea, tenían que tener una fe auténtica, una fe genuina. Y dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo, era íntegro, era sensible a Dios. Y Esteban no solo fue un buen administrador de ese ministerio de labor social de aquel tiempo, sino que dice que también tenía palabra de Dios, predicaba. Y dice que hacía prodigios. La palabra prodigios en el griego significa que también el Señor hacía milagros a través de Esteban. Hermanos, si usted alguna vez había pensado que Esteban solo fue mártir, que fue la coronación, déjeme decirle que Esteban fue un gran siervo. La Biblia no habla mucho de Esteban, pero el día que hermana Jenny lo mencionó, me cayó el 20 y me dio ese último para el sermón, de entender que la fe auténtica la vemos reflejada en Esteban. Ahora, este hombre tenía una adoración genuina. Dice que el pueblo se levantó de ver lo que predicaba, el Señor obraba a través de él, y lo llevaron a juicio. Pero en el juicio él no se amedrentó porque había una adoración genuina, sino que en el juicio da uno de los mejores bosquejos que usted en su casa los puede leer. Un bosquejo milético, hermenéutico, como usted lo quiera ver, si lo quiere ver del punto de vista teológico, el mejor bosquejo teológico que va a encontrar, junto al de otros que están ahí, ¿verdad? Pero Esteban da, para terminar, un bosquejo más, el último y el mejor quizás de su vida. Un bosquejo en el cual solo quería dejar claro quién era Jesucristo. Y fue tan claro el bosquejo que dice que los líderes se enojaron, crujieron sus dientes, estaban enojadísimos. Que lo que nació en su corazón, porque ellos tenían una adoración estéril, una adoración emocional, y lo único que surgió de su corazón es: matemos a este. Y lo sacan para apedrearlo. Y Esteban termina demostrando la adoración auténtica, diciendo: veo los cielos abiertos y veo a Jesús a la diestra de Dios. Yo le aseguro que Esteban ni siquiera sintió las pedradas. Fue tanto el impacto de esa adoración genuina que capítulos después, tiempo después, vemos a un joven que agarró su ropa, que consentía su muerte, convertirse al evangelio y hablar más adelante acerca de que él estuvo consintiendo la muerte de Esteban, pero no ya del punto de vista de lo apruebo, sino que del punto de vista, esa era una adoración genuina. La adoración auténtica, hermano, lo lleva a ver a Cristo sin importar su situación. Lo lleva a servir con amor sin importar cómo esté. Lo lleva a seguir en este mundo que está por terminar sin importar qué pase. Sin importar si un día también nos sacan como Esteban fuera de la iglesia y nos matan. Porque la adoración auténtica es comunión genuina con Dios. La adoración auténtica produce reconocimiento, que cada vez que entramos a esta casa física, que entramos a través de la adoración al aposento espiritual, comprendo que mi vida es un aposento espiritual y me lleva a reconocer en esas tres cosas que yo vivo en un encuentro continuo, escuche esto, con el Dios vivo y santo. ¿Qué significa eso? Respeto y sinceridad.
¿Por qué usted va a tener respeto en esta casa física? Porque si hay una adoración genuina, usted va a saber que aquí está el Dios vivo y santo. ¿Por qué usted va a tener respeto cuando ora en su casa? Porque usted se va a dar cuenta que se comunica con el Dios vivo y santo. Y la adoración genuina, hay más, pero aquí me voy a quedar, produce una alabanza continua a Dios. Y no es que usted va a andar cantando todo el tiempo. Su vida va a ser una alabanza continua a Dios. Su vida va a reflejar una adoración continua a Dios. Romanos 12:1 lo dice, su vida va a ser un holocausto vivo. O sea, su vida se va a mantener ardiendo en la presencia del Señor. Todo lo que usted haga, todo lo que usted vea, todo lo que usted escuche, a donde usted vaya, va a reflejar una comunión con Dios. Jesús le dijo, mi casa será llamada casa de oración. En pocas palabras, Jesús nos dice esta noche, quiero que mientras no vengo, tu vida sea una adoración auténtica, genuina para mí. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, ayúdanos a poder ser una higuera fértil, a poder producir hojas, pero que a la par de las hojas, Señor, esta iglesia y personalmente yo primero produzcamos el fruto. Señor, yo sé que vamos camino a eso. Y yo sé que nos estás convirtiendo en una Damasco fértil. Que a la par de lo frondoso que Aguachapán pueda ver a cada miembro, también estamos dando frutos de arrepentimiento. Estamos reflejando el fruto del Espíritu. Estamos reflejando el amor, la paciencia, la unidad de uno con otro. Y si habíamos estado estériles, Señor, yo te pido que esta noche nos levantes. Yo te pido que esta noche nos levantes. Amado amigo, amado amiga que estás en este lugar. Iglesia, yo quiero que oremos por el amigo, la amiga, por aquel hermano que no es amigo, sino que simplemente había dejado de congregarse. Había dejado de buscar a Dios porque había caído en la trampa del enemigo. Yo quiero que por unos minutos, yo sé que es tarde, pero por unos minutos vale la pena. Ore por ese amigo, por ese hermano que el enemigo ha querido hacerlo una higuera infértil. Amado hermano y hermana que estás aquí esta noche, en el nombre de Jesús yo te hago la invitación para que hoy el Señor te convierta en una casa de oración. El Señor te convierte en una casa fructífera. El Señor te convierte en una tierra fértil. Porque al igual que el leproso, es Jesús el que ahora te dice, quiero restaurarte, quiero sanarte, quiero hacerte fértil de nuevo. Si hay alguien entre nosotros, le voy a invitar que se ponga de pie. Y allí donde está, no necesita pasar al altar. Puedo orar y decirle, Señor, quiero ser sano de nuevo. Quiero ser fértil de nuevo. Quiero, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén.